Hola, en la clase anterior habíamos abordado el método de Gauss-Seidel hacia adelante. Posteriormente también vimos el método de Gauss-Seidel hacia atrás, quedando pendiente el método SOR, que es de los métodos de punto fijo. El método SOR es un método viene siendo como una generalización del método de Gauss-Seidel. Y este método consiste en mejorar la técnica del método de Gauss-Seidel añadiendo un parámetro de relajación al cual vamos a llamar omega. Y este parámetro omega se va a utilizar bajo tres condiciones. La primera, cuando omega es igual a 1, decimos que no hay relajación y caemos en el caso del método de Gauss-Seidel. No tendríamos relajación y estaríamos pues en el caso del método de Gauss-Seidel. Cuando el parámetro de relajación omega está entre 0 y 1. Entonces, este método sería el método de Gauss-Seidel, pero ya con una relajación. Diremos que es como que una subrelajación, ¿sí? Y el resultado que obtenemos cuando aplicamos el parámetro omega va a estar siempre en la iteración x a la k y la iteración x a la k más 1 de Gauss-Seidel. O sea, el valor que vamos a encontrar va a ser un valor que va a estar entre estos dos valores de las iteraciones k y la iteración k más 1 aplicando el método de Gauss-Seidel. Luego, si omega está entre 1 y 2, entonces decimos que es un método de sobrerelajación. Y este resultado que vamos a obtener al aplicar este parámetro de relajación va a ser un resultado que va a estar próximo al valor de x de la iteración k más 1, ¿sí? No va a estar entre estos dos, ¿sí? Pero va a estar cerca de este valor en la iteración de Gauss-Seidel. Luego, el método, así como en el método de Gauss-Seidel, pues tenemos los tres casos, el método de Gauss-Seidel hacia adelante, hacia atrás y el simétrico. Así sucede con el SOR, puesto que es como dijimos al inicio, como una generalización del método Gauss-Seidel. Entonces, el método SOR hacia adelante está dado por esta expresión que tenemos acá, ¿sí? En forma vectorial. Pero la fórmula de recurrencia que se utiliza, o sea, en la práctica, es esta que tenemos acá, que sería la componente x en la componente y en la iteración k más 1 igual a el parámetro de relajación omega sobre a sub i multiplicado por, recuerden que toda esta expresión que está aquí es la misma fórmula de recurrencia para Gauss-Seidel hacia adelante, ¿sí? En el documento anterior podemos comprobar que esta expresión que está aquí entre paréntesis es la fórmula de recurrencia para el método de Gauss-Seidel hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá? Que agregamos este parámetro de relajación y además le estamos añadiendo esta otra expresión que tenemos acá, 1 menos omega multiplicado por x en la componente y de la iteración k. Desde i igual a 1 hasta n, ¿verdad? De manera análoga, el método SOR hacia atrás se puede definir como x en la componente y de la iteración k más 1 igual a el parámetro relajación omega sobre a sub i multiplicado por toda esta expresión que tenemos acá, que también en efecto es la misma, esta expresión que tenemos acá entre paréntesis es la misma fórmula de recurrencia del método de Gauss-Seidel hacia atrás, ¿sí? Solo que lo único nuevo que tenemos acá es que tenemos un omega multiplicando y allá solo era 1 sobre a sub i multiplicado por toda esta expresión. Y ahora tenemos sumado esta otra expresión de acá que es 1 menos omega por x en la componente y de la iteración k, o sea, de la iteración anterior. Y va desde
y igual a n hasta 1, ¿sí? Porque aquí recuerden que es como una sustitución hacia atrás. Entonces vamos encontrando primero el x sub 5, por ejemplo, el x sub n, hasta llegar al x sub 1. Ejercicio número 1. Queda como ejercicio lector investigar sobre la fórmula de recurrencia para el método SOR simétrico. Y entre paréntesis las siglas SSOR. ¿Sí? Ahí en los mismos libros sugeridos pueden echar una leidita e intentar practicarlo, ¿verdad? Ejercicio número 2. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica esta fórmula de recurrencia. Digamos que es lo mismo de Gauss-Seidel, solo que ahora lo único nuevo sería ese parámetro de relajación que se está utilizando en cada una de las aproximaciones, cada una de las iteraciones. Entonces, vamos a realizar el mismo ejemplo que utilizamos con los métodos anteriores, con Jacobi y Gauss-Seidel, con la misma aproximación inicial, con la misma tolerancia y el mismo criterio de parada. Solo vamos a realizar 2 iteraciones meramente para ilustrar cómo se usa la fórmula, y posteriormente se va a mostrar una tabla con distintos valores de omega para ver qué sucede cuando se consideran valores de omega distintos, porque en principio o a priori nosotros no tenemos un omega dado, sino que nosotros lo vamos tomando y ahí vamos viendo la rapidez o cómo va mejorando, ¿verdad? La mejoría que nos da el valor de relajación en cuanto al método de Gauss-Seidel. Como es un método, como es un sistema de 5×5, perdón, entonces realizamos o desarrollamos la fórmula de iteración para nuestro caso en particular y desarrollamos la fórmula, ¿verdad? Lo vamos a hacer con el SOR hacia adelante. Entonces utilizamos esta expresión y la vamos desarrollando, que eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces ya tendríamos aquí la fórmula de iteración y simplemente vamos a ir sustituyendo. Vamos a ver, en la primera iteración, o sea, es decir, para k igual a 0, el x en la componente 1 a la 1 es igual a 1.1 porque estamos utilizando un parámetro de omega igual a 1.1. Sí, eso se me olvidó colocarlo por acá, pero ya en el documento que se les va a subir voy a colocar que vamos a estar trabajando, aquí lo vamos a poner, vamos a especificar en el ejercicio que se va a estar trabajando con un parámetro de relajación igual a 1.1. Entonces acá omega es 1.1 y aquí está, sobre la componente A sub 1,1 que es 5, ¿sí? Aquí está, es 5, multiplicado por, siguiendo la fórmula, menos la entrada A sub 1,2 por el vector en la componente 2 de la iteración anterior. Entonces aquí tenemos menos la entrada A sub 1,2 por la componente 2 de la aproximación anterior, que sería 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí todas son en la etapa K, es decir, en la iteración anterior. Entonces, esa es, en este caso, nuestra aproximación inicial, que es 0. Entonces, por eso aquí solo tenemos ceros. Más 1, más 1 menos omega, que sería 1 menos 1.1 por la componente 1 de la etapa K, que es 0, igual a 0. Y todo esto, al realizar toda esta expresión, nos da como valor 0.2200. Ahora, para encontrar la componente 2 en la etapa 1 o en la iteración 1, hacemos lo mismo, sustituimos, ¿verdad? El valor de omega, que es 1.1, sobre A sub 2, que sería 8. Aquí tenemos, es 8, multiplicado por, aquí está, multiplicado por, menos, que es de la fórmula, la entrada sub 2,1 por la componente 1 en la etapa K más 1. O sea, en la etapa en la que estamos ahorita, que sería en la etapa o en iteración 1.
que en ese caso corresponde a este valor que acabamos de encontrar. Miren, y por eso lo puse en azul para que se note un poquito mejor el uso de estas aproximaciones que vamos encontrando en la misma iteración. Entonces aquí ya hicimos uso de este valor que acabamos de encontrar. Menos, vamos siguiendo la fórmula, la entrada sub 2, 3 por la componente 3 en la etapa K más y así, ¿verdad? Siguiendo esta fórmula, tal como está acá. Continuamos y resolvemos y obtenemos que ese valor es 0.2145. Y así, ¿verdad? Noten que lo único nuevo acá es este valor que está multiplicando y esta expresión que se está sumando acá. Miren, acá, en este caso siempre es 0, miren. Siempre va a ser 0 en la primera iteración porque nuestro valor o nuestra aproximación inicial es 0. Si no hubiese sido 0, pues ahí sí le estuviéramos agregando un cachito más. Luego, cuando k es igual a 1, entonces ya estaríamos en el vector x, acá se me olvidó cambiar, pero acá es x a la 2, ¿verdad? X a la 2. Entonces, todo, ¿verdad? Entonces estaríamos en la iteración número 2, que sería x sub 1 a la 2, x sub 2 a la 2, x sub 3 a la 2. Pero aquí voy a corregir este error que tengo acá. Pues lo mismo, ¿sí? Seguimos la misma fórmula de iteración. Esto no va a cambiar. Esto no cambia. Aquí sí ya va a ir cambiando porque recuerden que vamos trabajando con las componentes de nuestro vector en la etapa K. Y en algunos ya a partir de la segunda componente ya en la etapa K más 1, es decir, de la misma iteración en la que estamos trabajando. Entonces lo mismo, aplicamos la fórmula. Perdón, vamos a ver acá qué pasó. Aplicamos la misma fórmula y obtenemos estos valores, ¿sí? La iteración es de la misma forma que la anterior, ¿verdad? Solo que ahora ya los valores de, vamos a ver acá, de x sub 2 a la k, x sub 3 a la k, x sub 4 a la k y x sub 5 a la k, ya son los anteriores, ¿verdad? Como estamos en k igual a 1, entonces ya serían los anteriores, que serían los valores de x a la 1. Entonces se utilizan todos estos que están acá. Bueno, eso no es algo nuevo. Y pues obviamente aquí ya le estamos sumando 1 menos 1.1 por 0.2200, ¿verdad? Que ya es la componente 1 en la etapa anterior, en la iteración anterior. Y al igual acá, miren, aquí ya sería la componente 2 de la iteración anterior. Y aquí seguimos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí sería la componente 3 de la iteración anterior, la componente 4 de la iteración anterior. Eso es para ilustrar cómo se utiliza la fórmula. Y acá les dejo una pequeña tablita del uso del omega. En la siguiente tabla dice, se muestra el número de iteraciones requeridas según la constante de relajación o según el parámetro. En realidad aquí es parámetro el nombre. Parámetro de relajación. Entonces, vean que nosotros estamos utilizando este parámetro 1.1. Yo no puse acá todas las iteraciones, pero usando este criterio de parada que tenemos acá, el mismo criterio y el mismo valor inicial, con la misma tolerancia, al utilizar un parámetro de relajación con valor 1.1, entonces vamos a lograr esa tolerancia en 7 iteraciones. Luego, con esas mismas condiciones de parada, con ese mismo criterio de parada, con ese mismo valor inicial, ahora utilizo el parámetro 1.3 y observen que el número de iteraciones ahora para alcanzar esa tolerancia es de 39 iteraciones. Cuando yo utilizo una constante de relajación con valor 1.7, repito, con las mismas condiciones, es decir, el mismo ejercicio, el mismo problema con el mismo criterio de parada y el mismo valor inicial, voy a alcanzar esa tolerancia en la iteración número 999. Cuando yo utilizo
un parámetro de relajación con valor 0.5, alcanzo esa misma tolerancia en 7 iteraciones. Cuando utilizo 0.8, la alcanzo en 4 iteraciones. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Que, que no hay un comportamiento lineal, por decirlo así. No hay un comportamiento lineal. ¿Sí? O sea, cualquiera puede decir, si yo pongo 1.1, entonces si son 7 iteraciones, si yo pongo 1.3, pueden ser otro poquito más de iteraciones. Aquí se ve que pareciera que sí, ¿verdad? Va aumentando, pero si notan acá, 0.5 es 7. Pero si aumenta un poquito más el parámetro de relajación a 0.8, pareciera que, si vemos este patrón, pareciera que va a aumentar, ¿verdad? Pareciera que va a ser más de 7, pero no, son menos incluso. Entonces, para que observen que el parámetro de relajación pues no tiene un comportamiento lineal, no siempre va a ser así. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto al método SOR y muchas gracias por su atención.